Primera de Corintios. Hola, buenos días a todos. Gustavo, apaga el Primera de micrófono. Corintios. No, ya. Ya lo organicé, gracias. Ok. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo escribe esta carta, lo más probable es después de que él funda la iglesia en Corinto. Pregunta, ¿cuánto tiempo duró Pablo en Corinto? ¿Año y medio? No más. Año y medio, muy bien. Durante año y medio estuvo protegido por el Señor, nadie pudo hacerle daño. Pero al año y medio sale con rumbo a Éfeso. Deja en Corinto a quienes deja en Corinto, deja en Corinto a quienes. A Timoteo y Y a Silas por Silas Moscas. Él desde Éfeso le escribe, es lo más probable, escribe esta primera carta. Primera carta es muy probable que la haya escrito desde ese Éfeso. Y él empieza a hablar ya no ni a Timoteo, no a Silas, no a Aquila, no a Priscila, no a Crispo, no a ninguno de ellos. Empieza a hablarle a la iglesia. Y quiero que lo leamos, por favor. Entonces, vamos a hablar sobre la iglesia definida. Pablo, en su primera parte de esta carta, lo primero que quiere es que la iglesia sepa absolutamente quién es. Que estén absolutamente claros de quiénes son y por qué están ahí. Esto se aplica para Corinto en ese tiempo y se aplica para nosotros hoy. Por eso es tan importante que lo estudiemos. Entonces dice que la iglesia tiene dos partes. Para definir la iglesia se necesitan dos partes. La primera es definir cuáles son sus miembros. Esa es la primera parte. ¿Cuáles son los miembros de la iglesia? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque nosotros necesitamos saber si somos miembros o no. Y si como miembros estamos usando nuestra condición para vivir. Así que Pablo escribe lo siguiente a los Corintios. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces ahora él está diciendo, yo no soy llamado a ser apóstol, no soy enviado por otra persona que no sea Dios. Ahora les escribo teniendo aquí a mi hermano Sóstenes. ¿Recuerdan quién era Sóstenes? Si no lo recuerdan, por favor, vayan y lean nuevamente en Hechos capítulo 18. Y entonces dice, le escribo, yo soy el apóstol, fui enviado por Dios como apóstol. Él me dijo, vaya, no se vaya a Macedonia, no se quede allá, vaya a Corinto. Yo fui enviado. Entonces yo le escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora define la geografía, la ciudad a la cual él le está escribiendo. Pero no le escribe a toda la ciudad, le escribe a la iglesia de Dios que está en esa ciudad. No es la iglesia de Pablo, por cuanto Pablo es simple y llanamente un mensajero, es un apóstol, es alguien que es enviado para
decir algo en Corinto. Entonces, esta carta está escrita para la iglesia que es de Dios, no de otra persona. La iglesia le pertenece a Dios, solo que él le está escribiendo a la parte de la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora sigue diciendo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, gracia y paz a todos de parte de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces habla de lo que yo le escribo a esa iglesia, es que la gracia y la paz sean de ustedes, no por lo que he hecho, por lo que soy, sino que esta gracia y paz vienen de parte de Dios, el Padre, y de una vez va definiendo que la relación que tiene Dios con la iglesia es de ser padre. Una primera definición es que Él es Padre, así que la iglesia de Dios es hijo. Entonces, ahora, como es la iglesia que pertenece a Dios, debemos entender que esa pertenencia es la pertenencia de un hijo con un padre. ¿Cuándo se termina la relación entre un padre y un hijo? Nunca. Nunca. Mientras haya vida, nunca se va a perder. Y como la vida que Dios da es eterna, entonces la relación padre-hijo entre el Dios, el Padre y la iglesia es una relación eterna. Pero la gracia y la paz no solamente vienen por eso, vienen también por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entendemos ahora otra cosa. La iglesia de Dios tiene un solo Señor, Señor de ellos, o sea, Señor de la iglesia en Corinto, y también es el Señor nuestro, de Pablo y de Sóstenes en ese momento, pero nosotros también debemos entender, es el Señor nuestro también. Ahora está definido claramente en esto dos prerrogativas para todo lo que hay en la mitad. La prerrogativa es Dios, la iglesia, perdón, es de Dios, pertenece a Dios, está en lugares diferentes hasta en la web, como la iglesia que se llama El Viñedo, que es una iglesia en la web, pero tiene de su padre la calidad de hijo y de su señor la calidad de siervo. Esa dualidad de relaciones realmente tienen que ver con la relación de la iglesia con dos personas de la Trinidad, con el Padre y con el Hijo. ¿Ok? Ahora, esas dos cosas enmarcan, miren bien, enmarcan tres definiciones de lo que Pablo quiere que la iglesia entienda que es. Definiciones de la iglesia. La primera definición dice, la primera definición, los que han sido santificados, escuchen bien esto, santificados en Cristo Jesús. Santificados en el Mesías Jesús. No eran santos, han sido hechos santos
no por fuera, sino en Cristo. Esto es una de las declaraciones más fuertes que existe para la iglesia. Cada uno de nosotros no fue santificado por sí solo, sino en Cristo. Nuestra presencia y consagración a Dios es estando en Cristo, y no hay otra manera de consagrarse a Dios a menos que sea en Cristo. Muy importante. La iglesia es de Cristo porque la iglesia está en Cristo para que pueda ser santa a Dios. ¿Ok? Segunda definición que da Pablo. Llamados a ser santos. Tengan en cuenta esto es súper importante. Llamados a ser santos. No está hablando de la santificación en Cristo. Está hablando de nos llamó Dios el Padre y nos llamó Jesús el Señor a que nosotros consagráramos nuestra vida a Dios. Una cosa es que hayamos sido apartados para Dios, consagrados a Dios en Jesús. Eso es un derecho adquirido, digamos, de ser apartados para Dios en Jesucristo, en Cristo Jesús. Y otra cosa es que el llamado a vivir esa consagración. Una cosa es que ya estemos con Dios, y otra cosa es que consagremos por nuestra propia voluntad la vida a Dios. Eso es diferente. Y lo que dice aquí con la definición de la iglesia es aquella a la que Dios ha llamado a que se consagre a su Padre y a su Señor. ¿Ok? Y hay una tercera definición. Dice, esa tercera definición dice, voy a hacer un acercamiento, ¿vale? Los que en cualquier parte, y ahora escuchen bien, estoy escribiéndole a la iglesia en Corinto, pero esto es algo universal, porque no solamente tiene que ver con la iglesia en Corinto, sino la iglesia que es los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vean el juego de palabras tan interesante en esta definición. Quiero que vean el juego de palabras en esta definición. Miren, dice que la santificación es a través de estar en el Mesías, en el que Dios envió para la salvación. Estamos en Cristo, en una posición en Cristo. Donde está Cristo estamos nosotros, porque estamos en Cristo, y desde ahí estamos consagrados a Dios porque Cristo está consagrado a Dios. En nuestra vida diaria fuimos llamados a seguir a ese Señor y aprender del ejemplo de ese Señor, como dijo el Señor en la última cena: sigan mis pisadas. Y al final dice que todos en todas partes del mundo que acepten que Jesús, el hombre, que es el Mesías, es su Señor. ¿Se dan cuenta? Habla de cómo es que yo puedo entrar en Cristo para consagrarme a Dios, y cómo es que yo puedo vivir una vida como Cristo, siendo llamado a ser como Cristo. La única manera es que yo acepte que Jesús es el Señor.
O sea que yo soy su siervo y debo seguirlo. Esas tres cosas definen la iglesia de Dios. Quiero que la lean bien, por favor. ¿Han tenido eso como parte de su entendimiento de miembro de la iglesia de Dios? No es solamente lo que está escrito, es que eso establece nuestra posición como personas. Y esa es la parte que es súper importante. Si nosotros no logramos entender nuestra posición como miembros de la iglesia de Dios, es imposible que vivamos como miembros de la iglesia de Dios. Llevándolo a un plano más. Yo no puedo ser Luis Carlos si yo no sé quién es Luis Carlos. Si yo dependo de lo que me diga sultanito, fulanito o perencejito para ser quien yo soy, dejé de ser yo para ser lo que los demás piensan de mí. Eso es exactamente lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros entendamos nuestra posición. No quiere que los demás nos digan. No quieren que vengan los millares de adversarios a atacarnos y nos digan qué es lo que nosotros somos. No. Pablo está estableciéndole a los corintios. Recuerden qué clase de ciudad era Corinto. Recuerden en dónde tenían ellos que vivir. Y por eso es que Pablo lo primero que les dice es, son miembros de la iglesia del Dios viviente. Y eso significa esto y esto. Y si nosotros no tenemos esas tres premisas muy claras en nuestra vida, aun cuando leamos la Biblia todos los días, no sabremos lo que el Padre nos enseña como Padre o lo que el Señor nos enseña a nosotros como siervos. Lo primero que hace Pablo es establecer quiénes son los miembros de la iglesia en Corinto. Y para nosotros hoy, lo primero que hace Pablo es establecer quiénes son los miembros de la iglesia de Dios en el viñedo. Ahora, para definir la iglesia, Pablo ahora no solamente le dice quiénes son los miembros, sino que Pablo toma la decisión de mostrarles qué es lo que tienen como miembros dentro de la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las riquezas que Dios ha otorgado a sus hijos? No para cuando estemos en el cielo, no para cuando reclamemos la herencia de hijos, sino para vivir en esta tierra. Y con esas riquezas comparar en qué es lo que, no es tanto como una comparación, pero que nosotros podamos entender con la verdad la mentira que el mundo podía otorgarle o nos puede otorgar hoy mismo a todos nosotros. Para los corintios que tenían una vida tan libertina, en la que ni siquiera se apreciaban a sí mismos, sino que se apreciaban por lo que había o por lo que fuera. Esto era vital para que ellos pudieran tener un punto de comparación, un punto de estandarización de qué era lo bueno y lo importante para la vida antes que lo que ellos estaban viendo y habían sido enseñados. Vayamos a la primera riqueza. Las riquezas
de la sabiduría. Esta es la primera riqueza, mire. La riqueza de la sabiduría. Uy. Me pregunté por qué Pablo empezó con esta. No, recuerden que no tenían el Nuevo Testamento en ese momento. Sin embargo, él les dice, su primera riqueza es que tienen sabiduría. Yo pensé, ok, ¿por qué? Bueno, recuerden quién era Corinto. Era un sitio donde llegaba mucha gente, comercial, etcétera. Pero Corinto era una de las ciudades principales era la capital de Acaya y una de las ciudades principales de Grecia. Por lo tanto, el conocimiento era algo que establecía un estatus en Corinto. Así que Pablo se da para, ok, vamos a mirar cuáles son las verdaderas riquezas para que puedan ustedes tener su marco de definición. Y dice Pablo a los Corintios, yo siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia. ¿Recuerdan el principio? Gracia y paz. Pero aquí habla de otra gracia, por la gracia de Dios que ya les fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús? El ser santificados en Cristo Jesús. ¿Recuerdan la definición? Ser santificados en Cristo En Jesús. ser parte de la iglesia, en ser salvos. Sí, pero eso establece en quién estamos. No estamos en un hombre, no estamos en una religión, no estamos en una sinagoga, no estamos en un templo, no, estamos en aquel que es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cristo Jesús. Esa gracia de Dios nos fue dada en Cristo porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. O sea, todas las riquezas de Él, nosotros las poseemos al estar en Él. Pero ¿cuáles son las riquezas? En toda palabra y en todo conocimiento. Toda palabra y todo conocimiento son dos cosas diferentes. Me gusta mucho el hecho de que haya colocado el todo, toda y todo, porque establece la diferencia de en toda palabra y en todo conocimiento. Nosotros lo primero que Jesús nos dio es su palabra. Todas las escrituras estaban para nosotros. El Antiguo Testamento no es para ser despreciado, es para aprender de él. Y las escrituras le habían sido dadas a la iglesia que está en Corinto. Pero nosotros hoy en el viñedo tenemos no solamente la escritura que le fue dada a los corintios, no solamente tenemos el Tanaj, tenemos también las palabras del Señor Jesús, que Él dijo, yo soy el camino, ¿y qué más dijo? La verdad y la vida. Y la verdad. No solamente tenemos una palabra que es el antiguo pacto, tenemos las palabras del nuevo pacto que Él bendijo con todos aquellos que Él iba a enviar para que fueran sus nuevos profetas. Ahora, todo conocimiento puede ser llevado y comparado con toda palabra. Ahora, la verdad marca el conocimiento. Entonces, sí, escuchen bien, sí
Los corintios le decían, mira, es que para que vayas a poner una ofrenda a la diosa Afrodita, ya el cristiano dice, no, ese conocimiento es falso. Yo pertenezco a una sola mujer y las ofrendas no tengo que dárselas a ninguna diosa. Yo pertenezco al Señor Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Así que ese tipo de ofrendas no me marcan. Pero es que usted es un judío. ¿Usted por qué no hace eso? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no va a la sinagoga? ¿Por qué no lucha en contra de ese Pablo que lo que hace es que está rehaciéndola? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahora yo sé que el conocimiento solo no necesariamente es sabiduría. Yo sé ahora que basado en la palabra de Dios, todas las otras cosas tienen un estándar contra el cual yo puedo comparar y saber si el conocimiento es verdad o no. Ahora yo puedo examinarlo todo y desechar lo que no es la verdad. Eso es la riqueza. No es riqueza el tener muchos libros. No es riqueza tener la biblioteca de Alejandría que la quemaron. No, esa no es la riqueza. La riqueza es que cuando yo veo las escrituras como las que aparecen ahí, yo pueda tomar estas escrituras y establecerlas como la base de mi sabiduría, de manera que yo puedo ver el conocimiento desde la sabiduría de Dios y decir lo que es bueno o lo que es malo. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es tener más conocimiento. La sabiduría es tener el conocimiento verdadero para aplicar. Dios estaba diciendo a los corintios, vengo a libertarlos de su vana manera de pensar. Primera riqueza. No se quedó ahí. Hay una segunda riqueza. Ay, perdonen porque no he aprendido todavía a manejar la velocidad. Hay unas riquezas espirituales que los corintios no tienen y que son necesarias para cualquiera que quiera vivir con Dios. Necesarias. Miren, por favor. No solamente la verdad o la palabra, en toda palabra y conocimiento, sino así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. O sea, las personas pueden ver que ustedes están en Cristo. ¿Por qué? Porque de todas maneras nada les falta en ningún don y nada les falta en ninguna esperanza porque ustedes ansían la revelación del Señor Jesús. ¿Por qué fue Cristo confirmado en la iglesia en Corinto? Porque la iglesia de Corinto podía mostrar los dones que solo Dios puede hacer que se den. Por ejemplo, más bienaventurado es dar que recibir. Los corintios, por ser comerciantes, estaban acostumbrados que más bienaventurado es recibir que dar. No, yo a ti no te voy a dar nada. Yo en mi comercio voy a tratar de buscar sacarte lo mayor posible. En cambio, lo que la palabra de Dios les dice a ellos es, no, es al contrario. El don, la gracia de Dios es que ustedes sean generosos para con aquellos que no tienen, que sean generosos con el hambriento,
que sean generosos con el sediento, que sean generosos con aquellos que los atacan, que sean misericordiosos y perdonadores. Esos dones solamente pueden venir de alguien que los tenga. Y muy ciertísimamente no somos los hombres los que tenemos un don como ese. Ninguno de nosotros como hombres tenemos la bienaventuranza de querer dar más que recibir. Todos nosotros como hombres somos egoístas en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de vivir. Pero Dios ha venido a morar en nosotros para que nosotros tengamos el don, escúcheme bien, el don de dar. Así también como el don de orar por las personas que están pasando por dificultades. Así como el don de ayudar al que está necesitando. Esas cosas no nacen naturalmente del hombre natural, del hombre que nace en la carne solamente. No, esas son experiencias que son espirituales y no son de nuestro espíritu egoísta, sino de nuestro espíritu en el corazón del Espíritu Santo. Recuerden el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Con esos dones, esta iglesia era confirmada. Veían a Sóstenes, veían a Crispo, veían a Timoteo, veían a todas las familias que estaban entregadas, ayudando, haciendo, trabajando, a Aquila, a Priscila, todos ellos en la iglesia trabajando para los demás. No, pero es que a mí no me gusta, pero sí, es que tú fuiste llamado para que vayas a ellos y tú fuiste llamado a ser como el Señor Jesús, que no tuvo el estar allá con Dios, sino que él se desaferró de eso para venir a servirnos. De eso es lo que está diciendo. Ah, pero hay un segundo. Dice, nosotros fuimos confirmados en Cristo, porque la diferencia entre el del Corinto o el que no es de la iglesia y el de la iglesia, es que el que es de la iglesia tiene la esperanza, una esperanza ansiosa de que el Señor Jesús venga, de que el Señor Jesús se lo lleve. Me es más importante para mí morir y ir con el Señor que quedarme aquí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nuestra esperanza no está en la esperanza de los corintios no estaba en Corinto y en todo lo que podían hacer en Corinto, no estaba en las riquezas de Corinto. No, la esperanza de los cristianos está en su hogar cuando el Señor Jesús venga por ellos, cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida a la tierra. Eso era lo que era la esperanza. Y eso es lo que es nuestra esperanza. No es esta tierra. Aquí no pertenecemos. Aquí no pertenecemos. Porque esta tierra, al igual que, que estos cuerpos, se está corrompiendo hasta el punto en que ya no exista más. Pero a nosotros no se nos dio eso. Se nos dio tener vida eterna con Cristo en nuestra casa, en la casa de nuestro Padre. No solamente riquezas de sabiduría, ahora riquezas físicas que empiezan en lo espiritual, porque cuando te das cuenta de esto, entonces empiezas a valorar lo que físicamente tienes y para lo que sirve. Esa es la diferencia. Ah, pero todavía faltan más riquezas. Luego, Pablo les dice, hay unas riquezas que son, que son futuras. Unas riquezas
que son para el futuro, que ustedes no tienen contempladas, pero que hacen que ustedes puedan tener una vida en la cual sean consagrados a Dios, santos para Dios, porque Dios los ha llamado para eso. Y entonces le dice cuáles son las riquezas futuras. Él también los confirmará hasta el fin. ¿De cuál él estará hablando? Ok, miremos de cuál él. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él también los confirmará hasta el fin. Entonces él también los reafirmará, les dará la fortaleza, les dará el poder. Recuerden la promesa del Señor en Mateo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, no solamente la promesa es decir que Jesucristo está, no solamente la promesa es una promesa de sabiduría, no es una promesa de bienes espirituales, es una promesa de yo soy su poder, yo soy su escudo, yo soy el poderoso que los hace ser hijos para mi Padre y siervos para mí, para que sean irreprensibles el día en que yo venga a buscarlos o el día en que yo venga a esta tierra. Y ahora la declaración es: fiel es Dios. Miren, hasta aquí habló del Señor Jesús, pero aquí abajo dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos entender que porque el Padre Dios es fiel, es la razón por la cual Dios nos llama a nosotros para que tengamos una coinonía, una comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa que estamos en Jesús. Es el hecho de que nosotros vivimos una vida como el Señor Jesús, no por nuestra fidelidad, sino porque nuestro Padre es fiel en hacernos hijos consagrados en nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto hasta cuándo es? Hasta el fin. ¿Cuál fin? ¿Cómo así si nos dijeron que era vida eterna? No, es que hay un fin. Hay un fin para esta vida física que tenemos en esta tierra, tanto para los corintios como para nosotros. Hay un momento de fin y ese fin es el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento en el que nosotros dejamos carne para tener la vida diferente, la vida que vivimos sin pecar. Pero mientras tanto, es en el poder del Dios fiel que nos confirma en su Hijo Jesús para vivir en comunión con Él, siendo santos, viviendo santos para Dios. Viviendo santos para Dios. Así que Dios, a través de Pablo, le dice a la iglesia de todas partes del mundo, le dice: mire, no es solamente el hecho de quiénes somos como miembros, sino de lo que nosotros ya tenemos por ser miembros de mi familia. Tienen unas riquezas de sabiduría porque ustedes no sabían cómo era que se debía vivir, pero yo les he dado mi palabra para que ustedes tengan con el conocimiento de ella, el conocimiento que los hace sabios. Les he dado riquezas espirituales con los dones, con los regalos que provienen de mí como persona, como Padre y como Señor, para que ustedes puedan vivir la vida que no podrían vivir
si siguen viviendo como hombres comunes y corrientes. Y les he dicho que ustedes tienen unas riquezas para todo su futuro, desde aquí en la tierra hasta la eternidad. Pero aquí en la tierra pueden estar absolutamente seguros de que ustedes poseen la confirmación de estar en Cristo y ser mis hijos. No por su poder y no por cómo vivan, sino porque yo soy fiel. Wow, wow. Por eso Pablo define a la iglesia. Somos miembros y muy, muy, muy ricos. ¿Saben? La gran mayoría de las veces que nosotros nos quejamos por nuestra vida aquí es porque no nos vemos así, como Dios nos ve. Y porque en vez de usar las riquezas que Dios nos ha dado, nos quedamos pensando en las riquezas de este mundo, que no es nuestro. No es nuestro. Para los que van a ver la grabación, les pido el grandísimo favor de tomarse un tiempo para meditarlo y pensar qué riquezas son mayores que las riquezas que da aquel que tiene todo y no le falta nada. ¿Qué sería de nosotros si aprendiéramos a vivir con las riquezas de Dios y no con las riquezas de esta tierra? ¿Y cómo viviríamos nosotros si en vez de vivir como nos miran alrededor, nosotros nos viéramos como Dios nos mira, sus hijos, hermanos del Señor y siervos de aquel que nunca nos abandonó? Creo que si eso pasara, la palabra contentamiento tendría el sentido correcto de ser. Un abrazo para todos.